Buenos días, bienvenidos este 11 de febrero del 2021 a una nueva edición de Serendipia, un programa donde tratamos temas de ciencia, salud e investigación. A nombre de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM, Diego Cisneros y yo, Gaby Pereira Salazar, les damos la más cordial bienvenida. Diego, platícanos sobre el programa que tenemos especial el día de hoy. Hola Gaby, muy buenos días a todas las personas que nos están sintonizando. Un gusto estar nuevamente otro jueves de Serendipia, otro jueves de febrero. Y hoy tendremos invitados muy especiales, invitados e invitadas muy especiales que diario trabajan para salvar muchas vidas. Estaremos hablando sobre COVID-19 desde la línea de fuego. Así es, Diego, muy especiales. Bueno, pues les recordamos al público que nos acompaña que pueden hacernos sus preguntas a través del chat de la transmisión del Facebook Live. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Luz Vega. Ella es médica cirujana por la FES Iztacala y con la especialidad en medicina interna por la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenida, doctora Luz. Hola, buenos días. Bienvenida, doctora. También está con nosotros Lisa Deyanira Baños Marín. Ella es enfermera general en el Hospital Regional número 2 en Villacuapa del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Sur, y ella está terminando un posgrado en atención al paciente en estado crítico y cuenta con 14 años de experiencia. Deyanira, bienvenida, buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Muy bien, y también nos acompaña Víctor Manuel Piñón Cervantes. Él es camillero, lleva 10 años trabajando en el IMSS y los últimos 5 años como camillero. Bienvenido, Víctor. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a todos y a todas. A casi un año de que comenzó la pandemia por el virus del SARS-CoV-2 en nuestro país, la batalla contra esta enfermedad no cesa. Diario, miles de personas del sector salud realizan su mayor esfuerzo para atender a los pacientes que han sido contagiados y llegan a los diferentes hospitales de nuestro país. Por lo anterior, en este día que también se conmemora la Jornada Mundial del Enfermo, tenemos invitados que se encuentran en la primera línea en el combate contra la COVID-19. Y ahora sí, vamos a empezar con las preguntas. Diego, ¿qué te parece si, para dar un poco más de contexto a todas las personas que nos siguen, les presentamos un testimonio que tenemos guardado para este programa? Hola, buenas tardes. Soy Alicia. A principios del mes de agosto empecé a tener una tos seca que la verdad no le di importancia, pues porque fumé durante 40 años. Pero fue muy chistoso porque proseguía y yo ya no fumo desde hace como 9. Entonces, a partir de eso fueron como 10, 12 días y un viernes amanecí con muchísimo dolor de cuerpo, un cansancio infinito, dolor de cabeza, y sobre todo de veras un cansancio que no podía yo ni moverme, ni pensar a ese grado. Inmediatamente le hablé a mi doctora, yo tengo 61 de vida, y me mandó unos medicamentos que no recuerdo, sí recuerdo el té que me calmó la tos, pero los medicamentos no, y me pidió que al lunes siguiente fuera yo a que me pusieran 10 sueros de ozono. Gracias a estos sueros, yo salí adelante. Además, la doctora que siguiera yo haciendo mi bicicleta, que llevo 6 años de andar todos los días en bicicleta, es mi modo de transporte, y que si pudiera me fuera yo a nadar para que el pulmón empezara a tener más capacidad, porque sí tuve inflamación pulmonar. Pues yo nada más quería darles mi testimonio. Muchas gracias, buenas tardes. Pues muchas gracias a Alicia Sodi que nos comparte su experiencia. Y bien, yo le quiero preguntar a la doctora Luz, ¿cuál es la causa más común por la que una persona llega ya al hospital? Definitivamente la principal causa es la falta de aire. Ajá, la
sigue la falta de la principal causa, ya sea que incremente la falta de aire porque previamente viven con falta de aire por tabaquismo crónico, porque tengan alguna enfermedad pulmonar previa, o que inicien con falta de aire. Muchas veces se aguantan porque dice, bueno, no tengo tanta falta de aire y puedo estar en mi casa, pero acuden cuando ya tienen mucha falta de aire. Y otras causas pueden ser iniciar con fiebre, que es menos frecuente que los lleve al hospital, pero también puede ser. Y la otra causa puede ser que tengan tos, tos en accesos, que ya no los deje estar tranquilos, ¿no? O sea, no tos leve, sino ya tos en accesos que les haga tener tos con falta de aire al mismo tiempo. Pero sí, la falta de aire sigue siendo la principal causa que los lleva a ir al hospital. Muchas Muy bien, gracias, doctora. muchas gracias. Deyanira, ¿cualquier persona que llega al hospital por COVID tiene que ser internada? No, no toda la persona que llega por COVID es internada. Nosotros tenemos un área en urgencias respiratorias, que es el triage respiratorio, y dependiendo de cómo es catalogado en esa primera instancia, es el que el paciente se queda o se puede manejar de manera ambulatoria. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Víctor. Platícanos, ¿en qué momento interviene un camillero en el proceso de un paciente que ya está dentro del hospital? Bueno, nuestro trabajo ya cuando el paciente está ingresado en el hospital es desde que lo pasamos a la camilla de aquí del hospital, lo ingresamos al área de observación, ya una vez que el médico lo haya revisado, las compañeras de enfermería nos dan la indicación de que lo ingresemos. Si en algún momento alguno de los médicos requiere alguna solicitud de rayos X, una tomografía, hay que trasladar al paciente. Apoyamos en la movilización del paciente para hacer los baños de esponja, para el cambio de ropa de la cama o de la camilla en la que están. Al momento de bajarlos ya están hospitalizados, bajarlos a la silla de baño, pasarlos a las regaderas, volverlos a pasar a su cama. En realidad, en todo lo que podamos asistir al personal de enfermería, es en donde nosotros estamos involucrados también. Perfecto. Me imagino que deben de ir dos camilleros por paciente o regularmente trabajan en individual. ¿Cómo trabajan, Víctor? Sí, pues en realidad cuando hay la posibilidad de que seamos dos camilleros los que estamos dentro de un área de COVID, así es. Lo mejor sería que fuéramos dos, porque son pacientes que están muy insuficientes, que por la misma enfermedad que tienen, no tienen mucha fuerza, entonces hay que estarlos apoyando en todo momento. Hay que estar ahí al pendiente en cuanto nos digan que tenemos que sacarlos de las regaderas y ponerlos otra vez en su cama o ponerlos en su reposet. Y de lo contrario, cuando es solamente un camillero, pues también los compañeros de enfermería son los que nos apoyan en ese sentido. Muchas gracias, Víctor, por la información. Bueno, yo los invito a que escuchemos el siguiente testimonio que tenemos de Enrique Pérez. Adelante. Hola, mi nombre es Enrique Pérez, tengo 50 años y tuve COVID-19 en abril del año pasado. Por razones de trabajo utilizaba el transporte público y creo que ahí fue donde me contagié. Yo comencé con ardor de garganta y como se sugirió desde un principio, estuve en aislamiento. Al tener síntomas que nunca había presentado, cansancio, dolor de cabeza, decidí realizarme la prueba, la cual resultó positiva. Después de 5 días con síntomas y por no presentar insuficiencia respiratoria, no hubo la necesidad de hospitalizarme y mi tratamiento fue ambulatorio. Todas las consultas que me realizaron fueron por videollamada. Después de 15 días me pidieron en la empresa donde laboraba realizarme nuevamente la prueba donde ya salió negativa. Dentro de las secuelas que me dejó esta enfermedad fue la caída de pelo, el cansancio y creo que hasta ahí.
Muchas gracias. Bien, pues ya escuchamos otro de los testimonios. Hay como algunas cosas parecidas, tenemos más testimonios que ya estaremos escuchando. Y me gustaría preguntarle a Deyanira, ¿qué es lo primero que se realiza a un paciente cuando llega al hospital por COVID? ¿Qué es lo primero que le hacen, por así decirlo? Bueno, como habíamos mencionado, entran al área de urgencias triage, donde van a ser revisados, valorados tanto por un equipo de enfermería, junto con el médico que se encuentra adscrito en esa zona. Dependiendo de los signos vitales que presenta el paciente, temperatura, presión, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y la oxigenación de pulso, que ahora se ha vuelto muy común, dependiendo de esos signos, depende la valoración del médico, se va a trasladar ya sea a su casa que se maneje de forma ambulatoria o que se quede internado con nosotros y dependiendo de esa saturación es posible que hasta pase a una área de reanimación o lo que conocemos como área de choque y sea el paciente hasta intubado en ese momento. Eso es en casos graves. En casos más moderados, me imagino que tiene, como ya nos mencionabas, hay como un tratamiento a distancia, ¿no? Sí, sí es que se pueda llevar en casa y si ya el médico ve que está el paciente en condiciones de poner su salud en riesgo, se quedan hospitalizados y de ahí pasan a las áreas de observación urgencias, donde se va a mantener por un tiempo indeterminado. ¿Por qué? Es un tiempo indeterminado porque ahorita estamos con la saturación de camas hospitalarias, entonces tenemos que esperar a que una de esas camas quede libre para poder pasar a ese paciente de urgencias a lo que es el área hospitalaria. Mientras está en el área de urgencias va a tener sus rayos X, va a hacerle su PCR confirmatoria, se le va a tomar su tomografía axial, que es el otro estudio que se pide, más los laboratorios de rutina que se deban de tener para hacer el paciente tratado. Perfecto, muchas gracias. Gracias Deyanira. Bueno, le preguntamos a la doctora Luz, ¿cuáles son estos tratamientos que se les brindan a las personas que ya están internadas por COVID? No se escucha. Está silenciada, doctora. Perdón. Ahí ya. Cuando ya está hospitalizado, ¿ya me escucha? ¿Sí me escuchan? Sí. Cuando ya está hospitalizado, pues el manejo depende de varias cosas, ¿no? La verdad es que lo importante es la gravedad. Entonces, si un paciente no está grave, lo importante pues, es el reposo, ¿no? Es lo más importante. Si no está grave, necesita oxígeno porque pues está hospitalizado, ¿no? Entonces, el oxígeno, el dispositivo de oxígeno depende de la gravedad. Existen las puntas nasales, puede estar con mascarilla simple, puede estar con mascarilla reservorio y en los casos de más gravedad puede estar con puntas nasales de alto flujo o la intubación oral para requerir asistencia mecánica ventilatoria. Eso sería el oxígeno a través de sus diferentes dispositivos. El reposo en esta situación del COVID sí es muy importante porque hemos visto que la pronación, o sea, mantener al paciente boca abajo, mejora mucho su saturación. Entonces, es parte del tratamiento. Entonces, no es solo como no se vaya, sino que mantenga esa posición la mayor parte del tiempo. En cuanto a medicamentos, sí es importante mencionarlo para que la gente no tenga esa idea errónea de seguir utilizando antibióticos cuando no se debe, porque es un virus, no una bacteria, entonces no se deben de utilizar antibióticos ni antivirales, porque a pesar de que es un virus, no hay un antiviral específico contra él, entonces no se deben utilizar antivirales tampoco. De medicamentos solo hay dos cosas que se pueden utilizar, el esteroide, solo en casos específicos. El caso específico es cuando hay una insuficiencia respiratoria grave. Solo en ese caso, si el paciente está en su casa, oxígeno, no necesita esteroide. Si está hospitalizado con insuficiencia respiratoria grave, sí requiere oxígeno.
esteroide. Y la heparina de bajo peso molecular está indicada también en pacientes que están hospitalizados. Igual los pacientes que están en su casa, asintomáticos, solo que salieron positivos o que tienen una prueba positiva y también síntomas leves, tampoco requieren heparina de bajo peso molecular. En el caso del paciente que está hospitalizado, pues la mayoría lo requiere, si no es que todos. Pero de otros medicamentos ya está más que visto que no se debe dar antes de ivermectina, acitromicina, todos esos que se utilizaron al principio, por favor no los vayan a utilizar porque no se deben de utilizar. Puede haber algún daño extra que les genere utilizarlos y además no van a obtener ningún beneficio. Entonces, pues realmente solo lo que mencioné. Y para los síntomas, porque pues sí puede haber fiebre, o bueno, más bien es común que haya fiebre o síntomas generales, dolor de sus articulaciones, de los músculos, solamente paracetamol, solamente, no utilizar antiinflamatorios de los que estamos acostumbrados, ¿no? Naproxeno, ibuprofeno, esos de preferencia, esos no utilizarlos, solo paracetamol. Entonces, pues si se fijan, no hay mucho tratamiento y lo más importante, como dije al principio, es mantenerlo con el reposo, pronado la mayor parte del tiempo que tolere y el oxígeno. Parece como dicen los pacientes, ¿no? Como pues que solo estoy aquí acostado y con oxígeno. Pues sí, porque realmente es su tratamiento, ¿no? Entonces que no se lo retire y que esté el mayor tiempo que pueda en esa posición es lo más importante. Doctora Muchas Luz, gracias. antes de Gaby, antes de que pasemos al siguiente testimonio, justo me gustaría preguntarle qué hay sobre la posición de cómo deben estar las personas que se están recuperando de por la COVID. ¿Tienen que estar sentadas? ¿Tienen que estar acostadas? ¿Cuál es la mejor posición para que estén los pacientes? Ajá, es lo que comentaba, la mejor posición es estar boca abajo. Eso mejora la ventilación y mejora la saturación de oxígeno. Acostado boca abajo, sobre todo en los pacientes que saturan bajo. Si está saturando normal y tiene una prueba COVID positiva y no requiere oxígeno, o sea, si está en su casa con una prueba positiva y no tiene síntomas ni nada, bueno, no tiene por qué estar acostado boca abajo ni otras especificaciones, ¿no? Puede tener una vida normal, pero estamos hablando del paciente hospitalizado. Entonces, ya hospitalizado, la recomendación es que pase el mayor tiempo acostado boca abajo. Es la recomendación. Los pacientes, ¿no? Están viejitos o no se pueden movilizar solos, o pues es muy incómodo, ¿no? Estar boca abajo todo el tiempo, pero esa es la recomendación. Ya si no tolera, bueno, pues se puede obviamente incorporar un rato, ¿no? Pero la mayoría, sobre todo los que están con mascarillas reservorio que aportan alto flujo de oxígeno, no se deben sentar, no se pueden parar al baño, porque el hecho de que se paren al baño y se quiten el oxígeno hace que se desaturen y otra vez volver a empezar. Entonces tienen que estar en reposo absoluto. Por eso parte del tratamiento pues no es medicamento, sino es reposo y el oxígeno, lo más importante. Entonces sí suena como que, bueno, pues no es algo de medicinas, como ellos creen que, bueno, es que ya tengo mi suero y tengo mis medicamentos pasados, eso es lo que me va a curar, pero realmente es el reposo y el oxígeno lo que requieren, ¿no? Y sí, la mayoría tienen que estar boca abajo y cuando ya están muy incómodos, pues sí se pueden movilizar hacia un lado, hacia el otro, hacia enfrente, pero la mayoría no los dejamos que ni siquiera se sienten si están con requerimientos altos de oxígeno. Si solo tienen puntas nasales, o sea, requerimientos bajos, sí se pueden sentar y sí se pueden incorporar a comer, a lo mejor ir al baño con el tanque de oxígeno, pero si están con requerimientos muy altos, no pueden ni siquiera ir al baño. Entonces, hasta también los cuidados de enfermería y son muy importantes porque es mucho más el esfuerzo de ellas, porque a lo mejor antes pues nada más tenían que pasar el cómodo a los pacientes muy viejitos o que no se podían incorporar, pero ahora todos requieren, como no se pueden levantar, que a todos les ayuden, ¿no? Todos como porque no los dejamos mover. Perfecto, muchas gracias. Gaby, Tenemos no un sé si vas poco a de decir algo. problemas con el audio. Sí, quería preguntar
¿Por qué es importante que un internista reciba al paciente en primera instancia? En primera instancia lo reciben los urgenciólogos. Los médicos urgenciólogos son los que reciben a los pacientes en urgencias. Ellos, la especialidad los ve con enfermeros en el triage respiratorio, en choque, en urgencias. Y una vez que se decide qué es lo que requiere, si quiere irse a su casa o subir a piso, ya pasa a esta especialidad, ¿no? A piso de medicina interna. Los internistas estamos en hospitalización, medicina interna, pero en urgencias siguen los médicos urgenciólogos ahí. Nosotros estamos en hospitalización. Ok, tenemos problemas con el audio, entonces entiendo que primero entran a urgencias y una vez que son evaluados, sí, Deyanira, por favor, adelante. Ahí cabe para recordar con la doctora, ajustar la idea, que nosotros en el hospital en el que estamos es un hospital híbrido. Entonces llegan pacientes, tanto pacientes que se dializan, pacientes que son diabéticos, pacientes que son, nosotros anteriormente éramos un hospital trauma, y entonces nuestro grueso de pacientes o de población eran pacientes de trauma. Entonces, al ser un hospital híbrido, pueden llegar a cualquiera de estas dos situaciones y hay médicos, como bien dice la doctora, urgenciólogos que van a derivar hacia qué especialidad van a ir, si van a ir al área COVID o si van a ir a unas urgencias que nosotros les denominamos metabólicas o van a ser para trauma. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces vamos a escuchar nuestro tercer testimonio a Diana Torres para continuar con nuestras preguntas. Adelante, producción. Gracias. Mi nombre es Diana Angélica Torres González, tengo 48 años, soy diabética de 1 año de evolución. Me enfermé de COVID en el mes de abril del 2020. Mi esposo fue el primero en presentar los síntomas, ya que él siempre se desplazaba en transporte público. En mi caso, la enfermedad se manifestó con fiebre, el cansancio general, las náuseas, diarrea, falta de sabor en los alimentos. La fiebre me duró aproximadamente 7 días. El tratamiento médico que me fue asignado fue a través de una videollamada con una doctora. Estuve en aislamiento. En cuanto se me quitó la fiebre, me empecé a mejorar, pero todavía con un cansancio general, que todavía me demoró aproximadamente como 1 mes. Dentro de las secuelas que tuve fue la caída del pelo, la piel se me empezó a irritar, sobre todo en mis pies, la alteración en la vista, también mis uñas se me empezaron a hundir, se me hicieron como en forma de cucharita, y siempre el cansancio al realizar mis actividades. También bajé de peso. Actualmente todavía me agito con mucha facilidad al estar haciendo mis labores cotidianas. Bien, pues ahí escuchamos otro de los testimonios y algunas variantes, ¿no? de lo complejo que puede llegar a ser este virus. Y a mí me gustaría preguntarle a Deya, desde la enfermería, ¿en qué consisten los cuidados a un paciente internado por COVID? Desde la enfermería es verlos, la parte médica que ellos nos transcriben o nos dan las indicaciones médicas, es continuar con ese tratamiento, tanto en soluciones como medicamentos, como en la toma de signos vitales, asimismo en la situación holística del paciente. Nosotros vemos también la situación física del paciente, desde donde camillería entra enormemente, porque, como dijo Víctor, en el momento en que ellos requieren que les cambiemos la cama, ellos son de gran aporte. ¿Por qué? Porque, como dijo la doctora, ellos no deben de hacer ningún esfuerzo físico, y es donde ellos hacen el esfuerzo físico por el paciente y para el paciente, para poderlo movilizar y que ellos no hagan ese esfuerzo físico y permitir que no se agoten
en una situación que por ende antes la dábamos de hecho o la damos de hecho, ¿no? El poder ir al baño y tener que decirle al derechohabiente o al paciente, no te puedes parar en estos momentos, estás en estos momentos en reposo absoluto, necesitamos traerte un cómodo y que el paciente no se pueda mover, es donde ellos nos apoyan para poder ingresar ese cómodo, ponerlo adecuadamente, hacer el cambio de cama, ver con los signos vitales si requerimos mayor aporte de oxígeno, decirle a los médicos cambiar las puntas nasales por una mascarilla reservorio o ir viendo si el paciente se está comprometiendo hemodinámicamente en sus signos vitales, ayudarlos a lavarse la boca, ayudarlos a que vayan al baño, como dijo Vic, sí los bajamos al baño, pero lo que le falta decir es que los bajamos con tanque de oxígeno y puntas nasales, que eso todavía complica más un traslado de un paciente y eso también acorta los tiempos de un paciente en el baño, donde ellos... Deyanira, se muteó tu micrófono. Sí. Ya, perdón. Ahí, sí. Donde ellos nos apoyan, porque si el traslado es complicado, ya que tenemos que ir con la silla de ruedas, con el tanque de oxígeno y que ver que no se desconecte en ningún momento ese tanque de oxígeno y esas puntas nasales para que el paciente siga teniendo su aporte de oxígeno para esa actividad que ellos antes de haberse enfermado lo hacían de manera cotidiana. Entonces, todo eso hacemos cuando los bañamos en cama, hacemos lubricación de piel, vemos que las venoclisis estén de manera correcta, que estén bien. Entonces, bueno, nosotros terminamos de ver al paciente en todos los sentidos. Uf, es muchísimo. A mí me gustaría preguntarles, ya que nos acabas de explicar de ella que este hospital ahora es híbrido, antes era trauma, ¿cuál ha sido esta transformación, vaya, de prácticamente un año para acá, para ustedes, de tener un tipo de población de pacientes a cambiar, a tener, porque ustedes comenzaron a ser híbrido a partir del COVID por la necesidad de la población de la Ciudad de México. Entonces, platíquenos un poquito, ¿cuál ha sido esa transformación, ese esfuerzo que han tenido que ajustarse tanto médicos como enfermeras, como camilleros, para entender que las necesidades ahora son diferentes? Por favor. Bueno, ha sido drástico, ha sido muy fuerte, porque empezamos con un área que estaba designada con 37 camas, después empezamos con una segunda área de 37 camas, hoy en día tenemos esas 72 camas, más 24 de un lado de un tercer piso y 24 de otro tercer piso. Ha sido fuerte porque todo el personal nos hemos tenido que concentrar en esas áreas, el cómo nos vamos a manejar, cómo nos vamos a vestir, dónde nos vamos a desvestir, qué rutas debemos de seguir para entrar y para salir al hospital, cómo debemos de entrar, cómo debemos de salir y cómo debemos de salir del hospital para nuestras casas. Entonces, aparte de eso, entender esta patología o esta enfermedad no ha sido sencillo, porque yo creo que en un inicio, o por lo menos hablo a tono propio, ha sido desconcertante el cómo va evolucionando tan rápido en una persona y cómo se va complicando tan rápido en una persona, ya sea joven, ya sea adulto mayor, de edad media, con enfermedades adyacentes o sin enfermedades, y eso es lo que vamos evolucionando, vamos, como dijo la doctora, hoy en día el tratamiento ha ido cambiando, ha ido modificándose, y con ello, bueno, vamos nosotros conociendo cómo
cómo darles una mejor atención a cada uno de ellos, porque aparte de eso está la situación emocional, no nada más del paciente, también de nosotros como trabajadores y de sus familias. Y comentando un poco sobre lo de la transición del hospital, son un poco más de camas porque son 74, más lo del segundo piso son otras 24, 16 y el tercer piso, que serían 24 y 24. Y los médicos, porque obviamente pues había, bueno, la mayoría son ortopedistas, ¿no? Entonces, en la tarde, por ejemplo, solo somos 6 internistas. La mayoría, no sé exactamente cuántos ortopedistas son en la tarde, pero bueno, son más de 20. Entonces, ellos pues se han tenido que adaptar para ayudarnos. Ya no, a lo mejor uno sí, bueno, no a lo mejor, unos se quedan en su servicio, pero la mayoría tienen que hacer las funciones que nosotros hacemos, ¿no? Igual en la mañana y en los otros turnos. Entonces, pues sí tuvieron que dejar de hacer lo de su especialidad y ahora hacerlo de la medicina interna, ¿no? Y obviamente eso pues ha generado muchos conflictos y muchas frustraciones en el hospital porque pues es muy difícil, ¿no? De tener que dejar de hacer tu actividad para hacer la de otra y entre que, bueno, fue difícil para ellos aceptarlo y luego aprender cosas que pues no hacía, ¿no? No, pues nada que ver su actividad de operar y sí, de una especialidad que nada que ver, ahora tener que atender pacientes COVID. Y bueno, obviamente no les dejamos a los pacientes intubados ni nada de eso, pero sí tienen que ver pacientes, ¿no? Entonces, eso creo que ha sido también de las partes más complicadas para todos, porque adaptar el personal a que ahora vea pacientes que nunca antes nadie había visto, ¿no? O sea, bueno, sí veíamos neumonías y cosas así, pero nunca se deterioraban en un día, ¿no? De que, bueno, hoy está bien y mañana ya está intubado, porque así es, ¿no? Así es el COVID. Entonces, la verdad es que sí ha sido muy complicado. Y bueno, sí también ¿no? Al personal que, bueno, a todas las especialidades y a todos las categorías de trabajo del hospital que se han tenido que adaptar a lo que, pues, a lo que pasó, ¿no? Pero sí, ¿no? Llama la atención de que pues todas las especialidades tuvieron que entrar a trabajar a lo que hay. Y de los seis que estamos en la tarde, que sí tuvimos que, bueno, más o menos adaptar a los demás para que nos ayudaran, ¿no? Porque pues obviamente esos, no puedo sumar ahorita, no, pero son que 160 o algo así, obviamente no podemos 6, ¿no? Entonces pues entre todos ahí nos ayudamos, ¿no? Igual, ¿no? Las enfermeras, pues había gente que se dedicaba solo a diálisis, había gente que se dedicaba a lo de trauma y así. Bueno, ahora pues todo el mundo tiene que ver COVID. Pero bueno, sí ha sido muy difícil y todo en un año, entonces para la organización, no, pues hubo muchísimos conflictos. Por supuesto. Por eso para nosotros era tan importante hacer este programa para poder hacer esta conexión entre ustedes que están allá adentro, todo el esfuerzo, todo el compromiso que ha sido desde marzo o desde haber pacientes ya hospitalizados, un poco menos de un año, todo este esfuerzo que se ha llevado a cabo, no nada más en su hospital, sino en todos los hospitales de la Ciudad de México. Y pues gracias por su honestidad y pues evidentemente por su trabajo, ¿no? Vamos a preguntarle a Víctor, un poco de Yanira ya nos estaba dibujando que tienen que tener unas rutas para ingresar, para poder salir, no nada más dentro de los pisos, sino también hacia afuera. ¿Cuáles son estos cuidados, Víctor, que ustedes deben de tener para no contagiarse, para salvaguardarse de la COVID? ¿Cuáles son estos cuidados? Platícanos. Bueno, pues dentro del hospital, nuestro mayor escudo es el equipo de protección personal que nos dan, el colocarlo de la forma correcta.
casi ya cuando teníamos esta situación encima, fue cuando se nos dio una capacitación para enseñarnos cómo debemos colocar el equipo de protección personal. Y dentro ya de las áreas de COVID, pues ese es nuestra mayor protección. Yo creo que yo por experiencia propia lo puedo decir, ya teniendo el equipo correctamente, yo me siento seguro dentro del área. Incluso yo creo que más que estando fuera de un área de COVID, yo puedo tener contacto con los pacientes sin ningún problema, teniendo bien puesto todo mi equipo. Y pues entre nosotros mismos, ahora sí que entre todas las categorías, tanto médicos como enfermería, pues estamos al tanto unos con otros en cualquier momento de si se nos llega a rasgar la bata, si tenemos mal colocado la mascarilla, si se nos rompe algún guante, no sé. Y fuera ya de las áreas de COVID, pues bueno, al momento de salir nos proporcionan el cubrebocas, tener la constante el lavado de manos y las medidas de precaución que debemos de tener, pues todos ya durante esta pandemia, lo que ya todos sabemos, ¿no? La sana distancia y todo eso. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Antes de continuar con el siguiente testimonio, estaba viendo ahorita que te está viendo tu hija en Facebook y justo por eso me surgió la duda de qué pasa después de que terminan su jornada laboral, cómo es su vida, o sea, cómo se cuidan para ver a sus familias, o sea, qué pasa cuando salen del hospital. Pues mira, para empezar, fue muy difícil cuando todo esto inició porque en realidad ni nosotros mismos sabíamos de qué forma lo teníamos que hacer, ¿no? En mi caso era mucho el temor, no solo con mi hija, sino con toda mi familia, porque pues mis papás ya son gente adulta, entonces no teníamos como que los conocimientos bien en realidad de qué cuidados teníamos que tener con ellos. Yo tenía temor hasta de llegar a la casa de ustedes y tener contacto directo con ellos, trataba de alejarme o solamente pues saludarlos así de rápido, avisarles que ya llegaba y trataba de alejarme de ellos. Aquí en el trabajo, saliendo ya del área de COVID, tenemos nosotros un área de vestidores donde contamos con regaderas. Una vez que nos retiramos ya todo el equipo y salimos de nuestras áreas, lo conveniente es dirigirnos a las regaderas, darnos un baño, traer otro cambio de ropa o alguno de nuestros uniformes que utilizamos normalmente y durante el tiempo que estamos aquí, pues portarlo. Ya al momento de llegar a casa, pues igual las recomendaciones que se nos hicieron después fue que toda esa ropa que nosotros teníamos, que de alguna forma podría estar contaminada porque, por ejemplo, yo viajo en transporte público, era conveniente llegar y cambiarse, darse otro baño y ponerse una ropa limpia para de alguna forma tratar de estar un poquito más seguros de que no hubiera alguna situación así dentro de la familia. Perfecto, muchas gracias. Sí, Deyanira. Deyanira. Bueno, igual que Víctor, son las mismas recomendaciones. Decirles a nuestras familias que gracias, porque han tolerado todos estos momentos difíciles para cada uno de nosotros, porque nuestro mayor temor no es que nosotros nos contagiemos, sino contagiar a alguno de nuestros seres amados. Como bien menciona Víctor, pues vivimos con papás, hijos, primos, hermanos. Entonces, esa es nuestra mayor preocupación, porque lo que nosotros hacemos aquí adentro lo hacemos con mucho gusto, lo hacemos con amor, nos gusta nuestro trabajo, nos gusta mucho. Por eso nos contratamos para esto. Pero nuestro temor es ese, ¿no? El que nuestra familia se vea, por ese amor que le tenemos a lo que hacemos, se vea en riesgo. Y sí, extremamos, creo que las precauciones para entrar. En mi caso me sanitizan antes de poder entrar, nadie me puede abrazar hasta que yo no me vuelva a bañar, me cambio de ropa, no permito contacto y si por ejemplo
tuve contacto muy cercano con un paciente que no se sabía COVID y que después se supo COVID, entro así como en un aislamiento, no salgo, no veo a nadie más que a mi esposo y no más, ¿no? Yo sí puedo decir que los primeros meses se vivieron con incertidumbre porque, como dice Víctor, vamos conociendo esto, como dijo la doctora, vamos ubicándonos y me aislé de casi toda mi familia, ¿no? No la vimos por el hecho de que no corrieran riesgo ellos, porque ese es nuestro mayor temor y es un temor que lo vemos reflejado a veces aquí, porque hemos tenido al papá de la compañera, al esposo de la compañera, a la mamá de la compañera, ya nos ha pasado y duele mucho ver a los seres queridos de los compañeros en hospitalización. Sí, sin duda ha sido un fenómeno que ha movido todo, ¿no? No es como un fenómeno natural, ¿no? Como puede ser un sismo a los que estamos acostumbrados, pero sin duda ha sido un hecho que ha marcado y que ha movido a la sociedad y que de pronto a las personas que no estamos dentro de los hospitales se nos olvida, ¿no? Como, pues al final eso, las personas que también, como ustedes que están dentro de los hospitales, pues también son personas y también sienten y también tienen necesidades y creo que para las personas que nos están viendo es importante seguir generando empatía entre todos, porque es una cosa de toda la sociedad, no podemos avanzar los unos sin los otros y de ahí la importancia de que las personas que están en los hospitales pues reciban el cobijo, ¿no? De pronto hay mucha impaciencia, hay mucha incertidumbre que incluso ustedes sienten, ¿no? Y que es difícil. Y a mí me gustaría invitar a las personas que nos están sintonizando a generar empatía. Se hace lo que se puede con lo que se tiene, ¿no? Entonces, pues eso, muchas gracias por la labor que están realizando y qué les parece si vamos a escuchar otro testimonio para continuar con nuestras preguntas. Escucho bien. Hola, buenas tardes. Pues yo tuve COVID hace casi un mes. Me enteré porque la persona que que empezó con los síntomas la habíamos visto y nos avisó. Así fue como nos enteramos. Nos hicimos una prueba de, de PCR y salió positiva. Y pues desde ese momento tuvimos que, contactamos a un doctor para que nos dijera qué seguía. Eso me dio como más paz saber que un infectólogo nos dijera qué hacer. Y los síntomas básicamente que yo tuve fueron mucho dolor de cabeza algunos días, 2 días tuve fiebre, me subió la temperatura y mucho cansancio. Duró más o menos esos síntomas unos 4 o 5 días. El demás tiempo estuve bien, aunque sí un poco preocupada todo el tiempo por saber que hay gente que se pone grave después de varios días. Y en algún momento a mí me dolió el pecho cuando trataba de respirar hondo. Eso sí me angustió muchísimo, pero bueno, tener un doctor al cual hablarle y preguntarle me tranquilizó porque lo que me comentaba era que era normal y que eso con los días se podía ir o mejorar con ejercicios respiratorios. Y pues básicamente fue eso. En realidad de que ya me hice la prueba, que pasaron los síntomas, totalmente, pues sí fueron como 8 o 10 días. Y en mi caso fue muy leve. Entonces, realmente lo único que me mandaron tomar fue paracetamol para dolor de cabeza y vitamina D3 que yo ya tomaba. Entonces, básicamente eso fue lo único que a mí me mandaron y con eso salí sin ninguna complicación. Bien, pues ahí escuchamos otro de nuestros, perdón, otro de nuestro testimonio. Bueno, pues la última pregunta que les vamos a hacer antes de empezar a platicarles lo que nos están preguntando por el chat es, ¿nos pueden decir cuáles son los mitos y realidades del proceso de intubación orotraqueal? Doctora Luz. Sí,
Supongo que con el COVID, este tema tiene muchísimo más información que no ha sido de todo real o hay más, sí, información que la gente ha como inventado, ¿no? Pero dentro de la realidad o lo que siempre les decimos a los pacientes es que, bueno, cuando se van a intubar es que, bueno, no es una cura, ¿no? De la enfermedad, no es que le vaya a curar la neumonía que tiene por el COVID, no le va a cambiar los pulmones, no le va a quitar la causa de la enfermedad. Ajá, la intubación orotraqueal lo que va a hacer es hacer la función de su pulmón, respirar por él en lo que él o ella están dormidos, sedados, para tratar de mejorar su oxigenación. Es básicamente lo que va a hacer. Pero no es que le vaya a curar la neumonía, no es un tratamiento del COVID, simplemente es para tratar de ayudarlo a que respire mejor, para que esté él sedado, se duerma para que no tenga esa agitación, ese sufrimiento de estar respirando tan rápido, no use sus músculos para respirar y todo eso se haga a través de la ventilación mecánica. No quiere decir que si se intuba es igual a muerte, eso también es un mito. No todos los pacientes que se intuban se van a morir. Sin embargo, lo que se ha visto con el COVID, por la insuficiencia respiratoria grave que tienen, la mayoría de los casos que se intuban no les va bien y sí se mueren. El problema es que es meramente respiratorio. La insuficiencia respiratoria es el problema. Entonces, no se están intubando porque tienen un traumatismo cráneoencefálico o un deterioro neurológico o tuvieron un choque y tuvieron un trauma y por eso se intubaron. No se están intubando porque tuvieron un infarto del corazón. El problema es que se están intubando por el problema pulmonar. Entonces, como ese es el problema justamente, sus pulmones no funcionan de forma adecuada. Para quitarle el ventilador, tiene que volver a funcionar su pulmón y el COVID no deja que funcione el pulmón. Entonces, para retirar el ventilador es un problema y por eso la mayoría no les va bien, por el COVID. No porque el ventilador esté mal o esté mal la indicación de intubarlo o porque todos se mueren intubándose. Si fuera otra causa sería otro el desenlace. El problema es que estamos hablando de COVID. Entonces sí, no es igual a muerte, pero la mayoría sí les va mal. Es lo que hemos visto en el hospital. Pero sí hemos extubado a pacientes en piso, sí se han ido a su casa varios pacientes, de hecho identificamos bien cuáles son. Después de todo lo que hemos pasado, pues nos dio mucho gusto nos ha dado mucho gusto cuando se han extubado pacientes, y sí se han ido a su casa varios pacientes que se ha podido retirar el ventilador. Entonces no es que se vaya a morir, sí se pueden salvar de la intubación, pero sí significa que está muy grave y que se tiene que hacer. El otro mito que también suele decir mucho la gente es que, bueno, es que eso ya es como lo último. Tampoco quiere decir eso, porque muchos pacientes quieren esperarse, no es que me quiero esperar y así duran días y semanas, y eso tampoco está bien. Si desde que llegó tiene indicación para que se intube, se debe de hacer. Porque entre más espere, luego el pulmón ya está fibrótico, ya para el ventilador ya no funciona, es peor, retienen más CO2, es peor la situación. Entonces, cuando se le dice que tiene indicación, en ese momento sería lo conveniente que aceptara, bueno, en caso de que acepte, y en ese momento se debería de hacer, pero no como última opción, porque muchas veces es como, bueno, me voy a esperar y me voy a seguir esperando y me voy a seguir esperando y ya hasta el final, pues ya no, muchas veces en el momento en que se hace la sedación para intubarlo, ya no hay vuelta atrás porque ya no aguantan. Entonces, pues sí lo ven como el fin, porque en el momento en que se intubó, pues se murió y así lo ve el familiar que lo mató la intubación, pero pues más bien fue el tiempo de espera. Entonces, muchas veces sí lo ve así, pero es por esa la razón.
Y también otra cosa que el paciente también o el familiar tiene mucha duda es que si está intubado va a tener dolor o que va a estar sufriendo. Pues tampoco, también siempre les decimos que, bueno, yo siempre les digo que están en un hospital y si un paciente está en un hospital no debe sufrir, no tiene por qué estar con dolor, no tiene por qué estar sufriendo, al menos físicamente. Sé que emocionalmente pues probablemente vaya a sufrir porque pues es obvio, todos somos humanos y pues va a sufrir, va a estar solito y pues con nosotros, no con su familia, pero no tiene por qué tener dolor. Entonces va a estar intubado, va a estar dormido y va a estar bien sedado. Sí es verdad que hemos sufrido mucho por medicamentos, sí han faltado para sedarlos, para que estén sin dolor, para que estén dormidos. ¿Por qué? Pues porque nunca habíamos tenido tantos ventiladores, nunca habíamos tenido tantos pacientes bajo ventilación mecánica. Le digo que todas esas camas que tuvimos, que tenemos ahorita, pues muchísimos pacientes están intubados, entonces pues medicamentos pues requerimos muchísimo. Entonces, en algún momento se tenía que terminar y ya van varias veces que se termina. Entonces, pues sí, sí sucedió. Pero bueno, está en un hospital, entonces se hace lo que se puede y sí, sí los mantenemos obviamente bajo sedación y bajo analgesia. Entonces están dormidos, están sedados y están con medicamento para el dolor, no están sufriendo. Entonces, su familiar siempre piensa eso, que va a estar ahí con el tubo y va a estar despierto y va a estar luchando y va a estar sufriendo. Y no, no es así. Están dormidos, no se dan cuenta del tubo, no están sufriendo. No es algo que le duela, pues, ¿no? Porque está con medicamentos. Al menos no bajo las primeras semanas, ¿no? Ya cuando se intenta despertar, bueno, sí está despierto porque ya se lo intentamos quitar, pero eso es cuando ya está en mejores condiciones. Y sí tiene muchas complicaciones, también es una realidad porque al introducir un cuerpo extraño en el pulmón, en la tráquea, perdón, pues sí puede contaminarse de bacterias ahora. Entonces puede dar neumonías intrahospitalarias. Entonces esas bacterias son muchísimo más agresivas que las bacterias de la calle. Entonces puede dar neumonías intrahospitalarias que son muy difíciles de tratar con antibióticos que requieren, bueno, más bien con medicamentos que abarquen esas bacterias que son muy, muy resistentes a muchos antibióticos y que sí son muy invasivas y muy agresivas. Entonces, esas son las principales complicaciones. Y la otra es algo que se llama barotrauma, que precisamente por el COVID requieren a veces mucho volumen de aire o de oxígeno o mucho tiempo de intubación y a veces hay complicaciones relacionadas a eso. Entonces, en el contexto del COVID, solo del COVID, sí, la mortalidad asociada a la ventilación mecánica es muy alta porque estamos hablando de que el pulmón es lo que está mal. En el contexto de otra enfermedad y asociada a la complicación de la ventilación, pues es muy diferente, pero por COVID sí, pero no es algo a lo que haya que tenerle miedo o que lo consideren como lo peor o lo último. El paciente no tiene por qué sufrir y también puede ser una forma de algo paliativo porque está dormido, está tranquilo y puede estar bien. Entonces, sí hay mucha gente que no desea intubarse, pero entonces también hay que valorar ahí porque pues puede estar ahogándose. Entonces, ahogándose y morir ahogado es una situación muy, muy fea. Entonces, pues también debe valorar esa situación. No sé si hay alguna situación específica que haya que aclarar en ese proceso de la intubación, pero espero que con eso sea algo como que quede un poco claro. Nos quedó muy claro, muy, muy claro la realidad que padecen los pacientes cuando llegan a esta etapa, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Vega. Nos queda claro, no sé, Diego, si tú quieras preguntar algo más sobre la intubación. No, me quedó bastante claro. Bien, pues, ¿qué les parece si les comparto nuestro dato de cafeína? Y es que de acuerdo con la Secretaría de Salud, hasta el 10 de febrero del 2021 hay 2.142.274 casos estimados y 1.946.751 casos confirmados. Ahora vamos a ver un video
sobre un mensaje que les mandan tanto a ustedes que nos acompañan como a todas las personas que se encuentran en los diferentes hospitales del país. Quiero agradecerles a todos los enfermeros por la valiosa labor que hacen de humanidad ante todo, porque son personas humanas que se conmueven del dolor ajeno, que nos permiten con sus celulares hacer aquella llamada tan deseada a nuestros seres queridos. Quiero decirles que los quiero bendecir, que Dios los bendiga porque son unas personas excelentes como personas, que los amo y gracias por todas las bendiciones que me dieron en este servicio. Así es, bueno, nada más recordarles que tanto de Yanira como la doctora Vega y Víctor que nos acompañan el día de hoy, pues hicieron un esfuerzo laboral también por compartirnos su experiencia, por estar con nosotros, compartiendo todo esto porque saben de la importancia que es que no nos relajemos, que no creamos que esto ya pasó, que pronto va a pasar, hasta que de verdad ya estemos en otra situación. Pues bien, también nos compartieron esta foto maravillosa del grupo de enfermeros, ¿no? Uno hay que considerar de gran valor, de gran valor a todas ellas, a todos ellos que están ahí. Muy bien. Bueno, pues ahora les vamos a leer lo que nos han compartido en Facebook. Nos comparten en el chat de la transmisión que, bueno, les envían muchísimas felicitaciones, muchos saludos y sobre todo mucho agradecimiento y admiración por la gran labor que realizan y que ustedes aquí hoy representan a todos los que están en todos los hospitales de la Ciudad de México. Así que para ustedes, todo nuestro agradecimiento y admiración. Y ahora sí vamos a empezar con algunas preguntas que nos han mandado el público. Y la pregunta es de Paco. Él dice que ¿cuál es el protocolo médico para el tratamiento de los pacientes con un cuadro moderado y grave? ¿Quién la quiere responder? Nos puede levantar la mano y con gusto le damos la palabra. Sí. Doctora Luz. Moderado a grave, dice, ¿verdad? Sí. Si es moderado a grave, pues normalmente requiere hospitalización. Ajá. Si requiere hospitalización, se refiere a que va a requerir oxígeno. Y el oxígeno, como decía, pues depende de la modalidad que se le va a administrar, depende de la gravedad. Ajá. Lo primero sería los cuidados generales, que siempre se minimizan, pero que, repito, es lo más importante. Los cuidados generales, de verdad, podríamos decirles que con la sola pronación, solo con voltear el paciente, la saturación mejora muchísimo. De 85 puede mejorar a 92. Entonces, con la pronación, de moderado a grave un caso podría mejorar. Después el dispositivo de oxígeno, de moderado a grave, pues requeriría mínimo puntas nasales. Las puntas nasales pueden dar un flujo hasta 5 litros por minuto. Y después mascarilla simple. Y si está grave, pues requeriría mascarilla reservorio. La mascarilla reservorio da 15 litros por minuto. O las puntas de alto flujo que apenas llegaron al hospital hace muy poquito, ¿no? Obviamente en otros hospitales de primer mundo pues existen desde hace mucho, aquí llegaron hace poco. Y la ventilación mecánica, que sería para pacientes graves. Sí, para pacientes con insuficiencia respiratoria grave. Eso sería el tratamiento básico. De medicamentos, para moderado a grave, todos utilizamos esteroide, dexametasona para casi todos, vía intravenosa. Y heparina de bajo peso molecular, la que haya disponible, la que utilizamos en el hospital es enoxaparina, calculada de acuerdo al peso del paciente. No más, les comento que no está indicado utilizar antibióticos, no está indicado utilizar antivirales, ni otra cosa.
paracetamol, como comentaba el caso de la paciente que estuvo con un caso leve en su casa, para las molestias, porque sí es molesto, sí tienen dolor de cabeza y sí tienen malestar general, pero es lo único, es el único tratamiento que requieren, muchas veces hidratación porque tienen fiebre, entonces con soluciones parenterales, pero nada más, y la no movilización, porque les comento, o sea, simplemente de bajarse a la cama se desaturan, de ir al baño se desaturan, a veces nada más de que se levanten para ponerse el cómodo, se agitan. Entonces, el reposo absoluto y el oxígeno es lo más importante en un caso moderado a grave. Y el tiempo de estancia intrahospitalaria, porque con el paso de los días y con el oxígeno eso va a mejorar. Si progresa a grave, pues se cambia el dispositivo de oxígeno a mascarilla reservorio o requerirá ventilación mecánica de acuerdo a la evolución. Y nada más. Muchas gracias, doctora Vega. También le pregunta Lucero a la doctora Luz, ¿qué le diría a los pacientes que han sobrevivido a esta enfermedad? ¿Qué consejo les da? Sobrevivido, pues supongo que se refiere a pacientes muy graves, ¿no? Que han sobrevivido. La mayoría de los pacientes, desde que salen del hospital, tienen como una actitud diferente, ¿no? Y nos han dicho como, bueno, ahora sí le voy a echar ganas, ahora sí lo voy a valorar, ahora sí me voy a portar bien o cosas así, porque son o diabéticos o hipertensos o obesos, y no es que ahora sí me voy a portar bien, o fumaban o cosas así. Entonces, pues les diría que compartieran esa información, ¿no? Con las demás personas, que no se esperen como a tener esa crisis en la vida para valorar su vida, ¿no? Que desde antes o desde siempre utilicen esa información para no verse en el final de su vida y cambiar, ¿no? Cambien sus hábitos de alimentación. La verdad es que la mayoría de las personas sí tienen alguna comorbilidad cuando entran. Ya vimos que no todos, sí, muchas personas son jóvenes, sí, muchos no tienen ningún antecedente, sí hay muchísimos de esos, pero la mayoría sí lo tienen, sí son gorditos, sí tienen diabetes, sí tienen alguna enfermedad. Entonces, utilicen esa información y díganle a la gente que sí funciona estar sano, o sea, que sí sirve estar sano, que deberíamos todos estar sanos y evitaríamos muchas complicaciones y evitaríamos enfermedades, no solo porque ahorita es una pandemia, pero finalmente las enfermedades crónicas siguen ahí, la diabetes, la hipertensión y todo sigue ahí y sigue siendo las mayores enfermedades crónicas que tienen la mayor mortalidad, ¿no? Entonces, pues utilicen esa información para compartirla. Creo que tener el conocimiento sigue salvando vidas, entonces yo utilizaría esa información y la compartiría con los familiares y con conocidos. Muy bien, muchas gracias. Vamos con otra pregunta. Esta es una pregunta para los tres y que considero que puede ser importante, y es que Web Volador, que siempre nos sintoniza, un saludo, les pregunta que si han sufrido violencia, algún tipo de discriminación o algún maltrato en la calle o en el transporte público por dedicarse al sector salud. ¿Quién la quiere responder? Pues en mi caso, la verdad que no, afortunadamente no tuve ningún incidente así. Esta situación yo creo que se presentó más con los compañeros de enfermería, porque pues ellos vienen con su uniforme y la mayoría de las veces ya al salir de trabajar pues también con su mismo uniforme, y fue cuando se presentó toda esa situación de que sufrían de agresiones verbales, insultos, les aventaban agua, y bueno, pues fue algo muy sonado al inicio de todo esto, que muchos tuvieron situaciones así como esas. En mi caso, le digo, afortunadamente no, todo estuvo muy tranquilo, y pues no sé, ya a lo mejor tiene algo que decirnos. Bueno, yo hubo una vez que sí salí de uniforme de aquí y en el súper nada más hicieron un poco a un lado a las personas, ¿no? Y respetaron la sana distancia. También hemos sabido, o por lo menos yo sí, de unos compañeros que saliendo del hospital antes de llegar a Miramontes, hubo una persona que le escupió a una de mis compañeras que también iba
con uniforme, ¿no? Eso es de lo más grave que hemos sabido aquí en el hospital. Bueno, No, a mí tampoco me tocó nada así directo, pero sí igual de conocidos, historias, sí algunas, pero así personal no ninguna. bueno, pues qué afortunados que no han sufrido ningún tipo de agresión. La violencia no se tolera en ninguno de sus, en ningún sector. Y pues nada, muchas gracias por compartirnos su respuesta. Bueno, y pues para terminar, ¿qué les parece? La última pregunta nos la hace Lucero y dice, pregunta para nuestros especialistas, para los tres, ¿qué hacen para poder sobrellevar esta situación a nivel emocional? ¿Cómo lo manejan para no quebrarse y seguir al frente? Pues yo lo que les puedo decir es una situación muy difícil. Es algo que ha sido muy complicado porque yo creo que la mayoría de los que somos trabajadores en hospitales hemos tenido, tanto a nivel de compañeros, muchas pérdidas. En cuanto a la familia también ha habido pérdidas dolorosas. Por mi parte, yo lo que en un momento nos encasillamos mucho en toda esta situación porque fue algo que nos llegó de un momento a otro, no sabíamos en realidad qué era lo que estaba pasando. Yo creo que fue con el paso del tiempo, conforme nosotros fuimos viendo la magnitud de todo esto. Ajá, entonces, ya con el paso del tiempo, de igual forma, yo creo que cada quien, en cuanto a nuestro trabajo, como lo decía hace un rato de ella, a mí por lo menos mi trabajo de camillero me gusta mucho, me satisface mucho, lo hago pues con todo mi amor, me gusta mucho ayudar a los pacientes, el verlos que estén bien, cuando salen, cuando se van de alta, que se ponen felices porque se van con su familia. Y pues ya de las labores, tratar de olvidarnos un poco de toda esta situación. Tratar de dejar todo esto aquí en el hospital. Sabemos que al otro día tenemos que regresar y vamos a tener que llevar a cabo nuestras actividades como lo hacemos a diario. Pero ya en algún momento se acercan con nosotros los psicólogos, nos dicen que podemos hacer lo que a nosotros nos guste para distraernos ya un poco de todo esto, el escuchar música, el hacer un poco de actividad física, no sé, llegar, descansar, ¿por qué no dormir un poco? Para olvidarnos un poquito de todo el ajetreo de la semana y de todo esto que está pasando. Esa es la forma en la que yo trato de minimizar un poquito esta situación. Muchas gracias, Bueno, Víctor. perdón. No, adelante, adelante. Bueno, yo en lo personal, yo sí he sufrido situaciones de ansiedad en algún momento cuando esto empezó, por la situación que les comentaba de no mi persona, sino mis familiares eran los que me preocupaban. Entonces, yo sí soy asiduo a meditar. Tengo afortunadamente un grupo de meditaciones que me arropa. Entonces, ahí meditamos todos los domingos. Tengo buenos amigos y una familia muy fuerte, que es la que nos sostiene en estos momentos y no nada más a nosotros, yo creo que a todos nuestros compañeros. Y la otra, muy importante, excelentes compañeros, porque como dijo Víctor, al momento de entrar, pues nos revisamos los equipos y a la hora de la salida nos revisan los equipos, ¿no? Nos vamos diciendo, a veces en el querer ya salir, nos podemos saltar un paso y es donde nuestro equipo nos para y nos apoya para poder realizarlo de manera adecuada. Entonces es de vital importancia tener equipos comprometidos con nosotros mismos. Muchas gracias por sus palabras. Doctora Vega, ¿usted cómo ha generado algún tipo de herramienta emocional para enfrentar toda esta situación?
Pues es muy difícil, ¿no? Como decían ellos, realmente separarlo porque pues vivimos en esto, ¿no? Pero pues trato de que llego a mi casa y no pienso ya en el hospital, ¿no? Trato de llegar a descansar, a dormir, y al otro día, pues en la mañana trato de no estar pensando en el hospital, aunque cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque pues que siempre hay algún pendiente, ¿no? De que, qué voy a hacer con este paciente y que si pasa esto. Pero bueno, o sea, sí me esfuerzo pues por enfocarme en alguna otra cosa, entonces trato de hacer lo que me gusta, ¿no? Escuchar música, no he dejado de hacer ejercicio, eso me calma mucho, hacer ejercicio, platicar con mis amigos, con mi familia, pues sí, saber que están ahí, ¿no? Y que pues estar en contacto pues con alguien que no está directamente en el hospital, pues hablar de otras cosas, nada extraordinario, ¿no? Pero realmente no tengo como una forma en que yo diga, hago esto y se me olvida todo y porque no existe, realmente no hay algo que podamos hacer y que se vaya todo, pues no, desgraciadamente eso no existe, no creo que a alguien le pase. Y dentro del hospital también se puede olvidar un poco porque, como decían mis compañeros, sí, entre nosotros, hasta podemos hablar de la misma situación fea que es el COVID y todo, pero hablarlo ya ayuda, ¿no? Entonces, entre nosotros mismos, como estar hablando de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo, a lo mejor es un poco feo, pero ya lo hablamos y entonces sí nos ayuda a sentirnos mejor. Pero algo que yo les pueda decir que hagan y que, bueno, esto sí les va a ayudar a sentirse mejor mejor sí, pero que realmente lo puedan olvidar y que esto se nos va a pasar y que, pues no, realmente yo no he logrado hacer algo así, que me haga olvidarme por completo de eso, e ir al otro día y como si nada pasó, pues no existe o si existe, no sé quién sepa cómo hacerle. Pues muchas gracias, ¿no? Sin duda esto nos ha cambiado la vida a todos irremediablemente. Y bueno, yo les quiero agradecer, no sé si quieran decirnos algo más de manera de conclusión. Sí, por favor. Yo, bueno, dar gracias antes que nada por la apertura, por vernos a nosotros, por la invitación y decirle a la gente que por favor se siga cuidando. La verdad es que estar adentro de un área COVID es cansado física, emocional y mentalmente. Como dijo la doctora, no hay un chip, ¿no? Que lo quitemos y lo dejemos y luego regresemos. Nosotros no nada más nos preparamos con el equipo, sino también de manera física y emocional para poder entrar, porque estamos en esas áreas más de 4 horas. Nosotros de enfermería estamos de 7, igual que Vic, 7 a 8 horas. No tomamos líquidos, no podemos comer, no podemos ir al baño. Salimos cansados, agotados por la exigencia física, aparte de que hacemos nuestras labores dentro con esos equipos, más la situación emocional, la propia y la de los pacientes. ¿Por qué? Porque, como bien lo dijo la doctora, somos seres sociales, seres que requerimos la interacción con otras personas y más con nuestras familias. Y al ser quitados de nuestros entornos, pues nos vamos a sentir decaídos, nos vamos a sentir emocionalmente tristes y eso qué va a hacer que nuestras defensas también bajen. Entonces es un cúmulo de muchas situaciones para el que está allá adentro como paciente. Entonces que nos apoyen siguiéndose, cuidándose, usando el cubrebocas, lavándose las manos. Si no tienen que salir, de verdad, no salgan. Es feo estar en casa, pero es más feo estar en un hospital. Vic, Muchas no sé si gracias, tú tengas Deyanira. algo que decirnos. ¿No? Yo, gracias Sí. por darnos la oportunidad de haber participado, de haber hablado, de habernos comunicado con la gente, de darnos el espacio para platicar.
Y de verdad quería insistir en lo del tratamiento porque mucha gente está tomando cosas que no debería y siento que de verdad es muy importante que esa frase de que entre menos tomen es mejor, de menos es más, sí es real, o sea, de verdad no hay tratamiento y si le dijeron que tiene prueba positiva para COVID y no necesita nada es porque de verdad no necesita tomar nada, entonces, y si necesita solo quedarse en su casa es porque de verdad se puede quedar en su casa y si está hospitalizado y solo está con oxígeno es porque solo necesita eso, entonces no tomen cosas que no les digan, que no necesitan. Si alguien les dijo que empiezan a dudar y por 10 lados diferentes les dicen que tomen 10 cosas diferentes, de verdad eso sí es muy importante. Hay resistencias antimicrobianas ya bien muy intensas, cosas que nunca antes se habían visto. Al rato ya no va a haber que darnos para una muela infectada. Entonces, por favor, no tomen cosas que no son importantes, que no son necesarias. Claro, que no Y nos gracias a ustedes. automediquemos. Sí, y gracias No la por dejarnos participar. Al contrario, gracias a ustedes, de verdad. Pues yo les agradezco mucho a la doctora Vega, le agradezco mucho a Deyanira Baños, a Víctor Piñón, muchos saludos a la gente que está al frente de los hospitales, que todos los enfermeros, camilleros, médicos, internistas, de todas las especialidades que están ahí para cuidar. Pues yo les agradezco mucho por haber estado en esta transmisión en vivo, responder a todas nuestras preguntas. Les recordamos a todos que nos den un like en la página de Facebook para que la División de Investigación siempre les avise de las nuevas serendipias. A nombre de la División de Investigación yo les doy muchas las gracias a mi equipo, a Diego, por supuesto, al ingeniero Agni que está al frente de la parte técnica, a Monse y a Luisita que están en la parte de producción. Muchísimas gracias, de verdad, gracias de corazón. Igualmente darle las gracias, gracias a Gaby por compartir este espacio conmigo, a nuestras invitadas, a nuestro invitado, pues ellos ya les dieron las recomendaciones y pues en nombre de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM, mi nombre es Diego y les deseo la mejor de la salud y nos vemos el próximo jueves en la siguiente serendipia. Adiós. Gracias. Cuídense mucho. Gracias.